¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Es un placer que se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El gobierno presentó este jueves los detalles sobre el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alvarado lo calificó como una propuesta balanceada que reparte las cargas. La Junta de Protección Social aprobó 1.400 millones de colones para atender a adultos mayores afectados por COVID-19. La posibilidad de gravar las transacciones bancarias incluida en la propuesta del Fondo Monetario Internacional genera rechazo del sector bancario del país. Le explicamos los alcances de esta iniciativa. Familiares de los 7 fallecidos en el trágico accidente ocurrido en Caballo Blanco de Cartago requieren ayuda para los funerales de sus seres queridos. Iniciamos con información. El Ministerio de Salud informó que el país alcanza los 60.818 casos de personas contagiadas con la COVID-19. Además, la Junta de Protección Social cuenta con un presupuesto de más de 1.000 millones de colones para la atención de adultos mayores afectados por esta enfermedad. Datos del Ministerio de Salud señalan que el 17 de septiembre se contabilizan 17 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 7 mujeres con un rango de edad de 41 a 92 años. Asimismo, los casos confirmados de personas contagiadas con COVID-19 alcanzaron los 60.818 casos. Por otra parte, el país registra 1.302 casos nuevos de la COVID-19, de los cuales 281 son por nexo epidemiológico y 1.021 por laboratorio, para un total de 60.818 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 100 años, según explicó la directora general de la Salud. Se contabilizan 666 decesos relacionados con la COVID-19. 253 mujeres y 413 hombres, con un rango de edad que va de los 19 a los 100 años. Por edad son 220 adultos y adultos mayores. Hasta la fecha alcanzan los 666 decesos. De estas, 253 mujeres y 413 hombres con un rango de edad de 19 a 100 años. Y por edad son 220 adultos y 446 adultos mayores. Por otra parte, durante la conferencia de prensa se informó que la Junta de Protección Social aprobó 1.400 millones de colones para la atención de adultos mayores afectados por la COVID-19, según explicó la presidenta ejecutiva de esta institución. La jerarca manifestó que el objetivo es contribuir con los equipos de protección para el personal que los atiende y el pago de personal especializado, de acuerdo con lo regulado por el Ministerio de Salud. Resulta ser que estas personas requieren una atención especializada porque son personas en riesgo y esto implica un gasto mayor para las organizaciones sociales. Este monto va a venir a cubrir esas necesidades para la atención de cada una de estas personas afectadas, así como personal de la institución o de la organización que esté afectado y que tenga que ir en cuarentena, y la organización deba cubrir los gastos para reemplazar a los funcionarios que estén afectados por el COVID-19. Los fondos son de las utilidades de la venta de loterías, según lo establece la Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, cuyo porcentaje que destina es un 1% para la autonomía de las personas adultas mayores. Factores sociales y de salud son algunas de las causas por las cuales una persona con COVID-19 puede morir en su casa de habitación. Al 11 de septiembre, el Ministerio de Salud ha registrado 10 fallecimientos extrahospitalarios. ¿Cuál es la labor de la Caja Costarricense del Seguro Social si una persona muere por COVID-19 en su casa? Según la entidad, el involucramiento es muy poco.
En el protocolo Lineamiento Nacional para la Manipulación y Disposición Final de los Cadáveres con diagnóstico y sospecha de COVID-19, se señala que la caja tendrá que actuar solamente si el médico certificador necesita información adicional para completar el acta de defunción. Y esto solamente aplica si la persona era parte del programa de supervisión del estado de salud de la población con COVID-19 durante su aislamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. No obstante, especialistas de la entidad conocieron el caso en donde un adulto mayor murió la semana anterior en su casa, pero que no fue hasta 4 días después cuando se levantó su cuerpo. Pero hay que ver las condiciones que rodean esa vida de la persona. Cuando tenemos en el caso en particular una persona que tenía unas conductas sociofóbicas, de rechazo a sus familiares, de pleito, de enojo, de convivencia con una persona en un estado de desventaja cognitiva, hay preguntas que uno no va a poder terminar de responder si queremos considerar solamente el argumento biológico. El experto indica que la muerte de esta persona pudo haber sido por factores externos y no directamente por el COVID-19. Sabe que tenía un sustrato de funcionamiento social alterado que condicionó que muy probablemente careciera de redes de apoyo satisfactorias y que la persona con quien convivía no tuviera el valor intrínseco de la cesación de esas funciones vitales o de los signos de vida como para convocar la presencia del 911 o del OIJ o del Poder Judicial. Una persona que padezca COVID y que muera en su casa no necesariamente tiene que ser el resultado de COVID, puede ser, como les digo, condicionado por elementos colaterales. El doctor Álvaro Áviles, médico internista de la Caja, señala que las muertes en casa suelen ser por situaciones sociales y de salud que se conjugan para llegar a consecuencias fatales. ¿Qué necesita? ¿Por qué puede ir una persona en la casa? Bueno, pues porque tal vez no tuvo oportunidad de consultar, si consultó, si no recibió la atención adecuada, si no se trasladó, si no cumplió con sus medicamentos, si tenía otros factores de riesgo, si había factores asociados, colaterales, contribuyentes o modificantes del contexto. De modo que este morir en la casa no deberíamos extraerlo del contexto de la vida per se. Morir en la casa es un evento tan vital como vital es morir todos los días la vida. Según el Ministerio de Salud, el viernes 11 de septiembre, los fallecimientos relacionados con COVID-19 se distribuyen de la siguiente manera: 141 en unidades de cuidados intensivos, 407 en diferentes servicios de salud, 10 extrahospitalarios, es decir, que murieron en casa, y 9 en investigación. Expertos de la región aseguran que enfermedades no transmisibles como la diabetes, insuficiencia renal y presión arterial, junto con la COVID-19, provocan la tormenta perfecta en el cuerpo humano. Los servicios de atención de las enfermedades no transmisibles se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia. Por ejemplo, el 53% de los países a nivel mundial han tenido que interrumpir parcial o totalmente el tratamiento de la hipertensión arterial, diabetes, asma, insuficiencia renal e incluso cáncer. Esta situación preocupa a expertos de la región debido a que las personas que viven con estos padecimientos corren el riesgo de enfermar gravemente de COVID-19 y morir. Conversamos con la doctora Ana Cristina Montenegro, quien es jefa de la Clínica de Medicina Interna Vascular y Anticoagulación del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, quien participó en la primera sesión de la serie de pláticas virtuales SOS Acción contra las Enfermedades No Transmisibles. Cuando estos pacientes se infectan con COVID-19, tienen como el doble de la respuesta a esta enfermedad, y eso es lo que normalmente los lleva a necesitar las unidades de cuidado intensivo, a tener un mayor número de eventos cardiovasculares, infarto, arritmias fatales y compromiso cardíaco muy importante, y otras enfermedades que los pueden llevar a la muerte. Por eso es tan importante que estas personas particularmente se cuiden mucho. No quiere decir que las otras personas que no tengan estas condiciones crónicas no deban cuidarse, pero sí es muy importante que estas personas en particular que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o cáncer, se cuiden mucho y
eviten infectarse con COVID-19 para no tener esta tormenta perfecta que va a unir estas enfermedades crónicas junto con la COVID y va a producir unos desenlaces catastróficos. La médico insiste que tener alguna de estas enfermedades y contagiarse por COVID-19 no precisamente es una sentencia de muerte, pero sí conlleva un riesgo importante. Tener COVID no es una sentencia de muerte. Tener enfermedades crónicas y COVID no es una sentencia de muerte. Lo que hemos visto en estos 7 meses de pandemia es que los pacientes con enfermedades crónicas descompensadas que se infectan con COVID tienen un mayor riesgo de mortalidad. Hay pacientes con enfermedades crónicas descompensadas a los que les da COVID y son asintomáticos, pero sí hemos visto que hay un incremento del riesgo de complicaciones, no solo de mortalidad, sino el riesgo de requerir hospitalización en sala de cuidado general o de requerir cuidado intensivo en aquellos pacientes que tienen condiciones crónicas no compensadas, no controladas. La médico indica que es necesario que los pacientes atiendan, que la mejor manera de cuidarse es mantener el distanciamiento social, utilizar equipo de protección, pero lo elemental es mantener todos los tratamientos médicos al día. En esta sesión con el título Enfermedades no transmisibles y el COVID, la tormenta perfecta, se exploró el estado actual de estas condiciones de salud en países como México, Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina, así como los nuevos retos que han surgido para su atención a partir de la reciente pandemia. El hecho ocurrido en el sector de Los Mirlos de Cartago, donde un hombre de apellido Villarreal se acerca a una mujer para tocar sus partes íntimas, no se trata de un delito de acoso callejero, sino de abuso sexual y debería ser penalizado como tal. La ley impone sanciones de hasta 4 años de prisión para personas que cometen tocamiento sin consentimiento. El reciente caso que sucedió en Cartago, en el que un hombre se le acerca por detrás a una mujer y toca sus genitales, no se trata de un delito de acoso callejero, sino de abuso sexual. Así lo aclara Ewald Acuña, abogado penalista, quien señala que este caso debe ser tratado legalmente como tal. Yo creo que lo que ponen en evidencia es que las penas por sí mismas no son motivo suficiente para evitar la comisión de los delitos. Ahí hay que quitarse esa falsa creencia de que si se aumentan las penas, disminuyen los delitos. Lo que disminuye la comisión de los delitos, y especialmente cuando las mujeres son víctimas, es la efectiva persecución. Ya vimos que el día de hoy fue detenida esta persona, y en el tanto esa persona sea detenida, procesada y sancionada, eso va a tener un efecto realmente inhibitorio respecto a aquellas personas que podrían creer que pueden disponer de la mujer o abusar de ella como que si fueran objetos. El experto en delitos penales destacó la diferencia entre un delito de acoso callejero y abuso sexual. Hay 3 tipos de sanciones a conductas que tienen que ver con tocamientos o faltas a la libertad sexual de las personas. El primero y más grave es el abuso sexual, que ocurre cuando hay un tocamiento, cuando hay un acercamiento corporal no consentido por parte de la persona que comete el delito. Y ese delito tiene una pena de 2 a 4 años y se llama abuso sexual. Mientras que con la incorporación de la ley contra el acoso sexual callejero, se sancionan conductas en las que no hay contacto físico entre la persona acusada y la víctima. Y entonces se sanciona la masturbación en público, se sanciona el exhibicionismo, que es lo que antes llamábamos los sátiros, se sanciona también el acorralamiento o la persecución sin que haya tocamiento. Y por supuesto se sanciona la producción de material audiovisual, sobre todo con teléfonos, grabando fundamentalmente y desgraciadamente a mujeres. En esos casos es cuando existe acoso sexual callejero. Cuando se pasa de esas conductas a ya lo que es tocamientos, en ese caso se incurre entonces en abuso sexual. Acuña destacó que las diferencias entre acoso sexual y abuso sexual son muy diferentes. Las primeras principalmente es de meses de cárcel. Es un delito con una pena mucho más grave porque el acoso sexual callejero tiene penas que van de 6 meses a 1 año o de 30 a 45 días multa, mientras que el abuso sexual tiene una pena que va de 2 a 4 años.
Y hay una contravención que quedó pendiente, que quedó vigente, que es el acoso sexual en espacios públicos mediante palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes proferidos contra otra persona. Es decir, que tengan connotación sexual, pero se sancionan con días multa y la pena es de 15 a 30 días. Desde el INAMU también reprochan que en Costa Rica ocurran actos como estos y destacan la diferenciación entre los delitos de acoso y abuso sexual, y argumentando que la joven afectada en Cartago impuso una denuncia por abuso sexual. Lamentamos la situación que vivió esta mujer el día de ayer en Cartago y creemos que es un ejemplo clarísimo de cómo la sociedad sigue considerando los cuerpos de las mujeres como propios. Este hombre simplemente llegó y abusó sexualmente de ella, la tocó en sus partes íntimas y sin importar nada, como si él fuera el dueño de este cuerpo. Y esto hace parte de la sociedad machista en la que vivimos. Y es muy importante dejar claro que hechos como esto no constituyen acoso sexual callejero para que sean atendidos por la nueva ley, sino que ya como hay un tocamiento, esto se convierte en otro delito, que es el delito de abusos sexuales. Por eso esta fue la denuncia que puso la chica. Ante situaciones como la que se dio en Cartago, el INAMU reitera el llamado al respeto ciudadano hacia las mujeres, respetando su derecho a vivir segura y circular con tranquilidad en cualquier lugar. Hechos como estos demuestran cómo las mujeres estamos en peligro, tanto en el hogar, porque tenemos muchos casos de violencia en el hogar, pero también en el espacio público. Nos han restringido el espacio público. Situaciones como esta y el acoso callejero, lo que nos dicen, el mensaje que le mandan a las mujeres es: este no es su espacio, usted no tiene por qué estar aquí. Y las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres a transitar por el espacio público. Y esto es uno de los puntos que quería trabajar la nueva ley contra el acoso callejero, y es garantizar el libre tránsito de las mujeres sin violencia. Nosotras tenemos derecho a una vida libre de violencia. Esta situación que pasó ayer y los otros casos de acoso sexual callejero que hemos visto no son casos sacados de la manga, no es que apareció una vez. Esto lo vivimos las mujeres todos los días. Todas las mujeres tenemos que contar alguna historia de abuso sexual o de acoso sexual callejero. El sospechoso de cometer abusos sexuales de apellido Villarreal tiene 49 años y fue detenido esta mañana en Cartago. Según un informe de las autoridades, este sujeto aparentemente tiene antecedentes por violación. La noche del miércoles, el servicio de urgencias del Hospital Nacional de Niños atendió a Gabriel Alvarado Dobles, hijo del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada. Según la doctora Olga Arguedas, directora del centro médico, el menor llegó a las 11:30 de la noche al área no COVID. La directora aseguró que fue una atención en urgencias y que ningún paciente ni sus familiares fueron removidos de sus camas ni del sitio. El presidente y la primera dama llegaron acompañados de 2 escoltas no armados que mantuvieron en el pasillo mientras el niño era atendido. Arguedas detalló que tanto al presidente como a la primera dama se les tomó la temperatura, según indican los protocolos de atención. A las 2 de la mañana, el mandatario y su familia dejaron el centro médico. Ni la Caja Costarricense de Seguro Social ni Presidencia detallaron el motivo de la consulta médica. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al camaleón. Este reptil cambia de color gracias a unas células que tienen diversos pigmentos. Es reconocido por su capacidad de cambiar completamente en tan solo 20 segundos el color de su cuerpo. Le hablamos del camaleón, un reptil con 4 patas prensibles y cola enroscada. Los camaleones cambian de color gracias a una batería de pigmentos que contienen en unas células especiales llamadas cromatóforos. Estos pigmentos se ubican en la parte externa de la piel y se distribuyen en 3 capas.
La parte superior contiene los pigmentos rojos y amarillos. La capa intermedia aloja los pigmentos de color blanco y azul y la capa más profunda contiene los pigmentos oscuros. Los camaleones también cambian de color para ocultarse y pasar desapercibidos de sus presas y sus depredadores. Para completar el disfraz y armonizar por completo con el ambiente, arquean el lomo y se balancean muy despacio hacia adelante y hacia atrás para parecer una hoja mecida por el viento. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias. Ya regresamos con más información, quédese con nosotros. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año hemos otorgado créditos por más de 273.000 millones de colones para apoyar a empresas, instituciones e industria. Se han colocado créditos por más de 225.000 millones de colones destinados para capital de trabajo. Somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Volvemos con más información en 24 horas en Noticias. La Policía de Migración detuvo ayer a una supuesta red criminal que se dedica a vender carnets falsos a extranjeros que laboran en fincas agrícolas de nuestro país. Una investigación de la Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia de la Policía Profesional de Migración y de la Fiscalía de los Chiles, realizada en fincas agrícolas y controles vehiculares en la zona norte, permitió detectar una gran cantidad significativa de personas extranjeras quienes se identificaban con un carnet provisional, permiso laboral, el cual era falso. El director de la Policía de Migración aseguró que este jueves realizaron el allanamiento de 2 viviendas en la localidad de Rincón Herrera, en Alajuela, y la segunda en el sector de San Gerardo de los Chiles. Se está logrando la detención de 3 personas que se dedicaban a la venta y distribución de documentos públicos o privados. Estos documentos son permisos laborales de manera temporal que extiende la Dirección General de Migración y Extranjería, y las personas detenidas comercializaban los documentos en sumas que van desde los 80.000 a los 120.000 colones. Eran vendidos a personas que se encontraban en condición migratoria irregular. Esta investigación inició en el mes de julio debido a las inspecciones realizadas por parte de la Policía Profesional de Migración a algunas fincas en la zona norte y retenes, donde se lograron detectar los documentos falsos. El jerarca explicó que los detenidos de apellidos Morales Rivera, quien fungía como líder de la organización criminal, su pareja sentimental, una mujer de apellido Sevilla Celedón y otro hombre de apellidos Méndez Velázquez, captaban con sus teléfonos celulares a personas extranjeras en condición migratoria irregular para brindarles el falso documento. Esta investigación fue fruto de las acciones preventivas que la Policía Profesional de Migración ha efectuado desde el comienzo de la emergencia sanitaria en marzo pasado. Los imputados fueron remitidos al Ministerio Público para el trámite correspondiente. CONAPE exigirá como requisito para un préstamo estudiantil que el usuario realice un test vocacional. El objetivo es disminuir los cambios de carrera. Desde el 2018 a agosto del 2020, CONAPE recibió 835 solicitudes para cambio de carrera.
Para disminuir esta cifra, incluyó este año un test vocacional como requisito obligatorio al momento de solicitar un préstamo con la entidad. El año 2020 ha establecido que todas las solicitudes de préstamo que vayamos a recibir tienen que cumplir con uno de los requisitos, que es llenar un test vocacional, mediante el cual se le va a facilitar a los estudiantes la toma de decisiones para la carrera que es de su interés. Granados explica que el resultado del test no es concluyente en la aprobación de la solicitud de crédito. Sin embargo, sí recomienda al estudiante que lo realice para valorar su decisión respecto a la carrera en la cual solicitará financiamiento con CONAPE. Vocacional es una importante herramienta que le va a facilitar a los estudiantes la toma de decisiones, y pueden encontrarlo en la página de CONAPE, que está con la dirección www.conape.go.cr. Es la misma dirección para la solicitud de préstamo, y estas se llenan en línea. Por lo tanto, no es necesario que un estudiante tenga que acercarse hasta las oficinas de CONAPE para realizar tanto el trámite de la solicitud de préstamo como también el test vocacional. La Comisión Nacional de Préstamos para Educación detalló que durante el 2008 y 2019, educación, salud y administración fueron las áreas a las que más se cambiaron los estudiantes, mientras que para el 2020 fueron salud, ingenierías y educación. De 2018 a agosto de este año, CONAPE aprobó 11.245 créditos para la educación técnica y superior. Aquellos migrantes que ingresaron a Costa Rica antes del 15 de enero del presente año y que trabajan en el sector agroproductivo tienen tiempo hasta el 23 de septiembre para acogerse al régimen de excepción migratorio. Según el Ministerio de Agricultura, hasta la fecha más de 5.000 trabajadores del sector han tramitado este proceso. Este 23 de septiembre vence el plazo para que los migrantes que hayan ingresado a Costa Rica entre el 15 de enero del 2016 y el 15 de enero del 2020, con el fin de atender los requerimientos de mano de obra del sector agroproductivo, puedan plantear su solicitud para optar por el régimen de excepción. Según datos del Ministerio de Agricultura, hasta el pasado viernes, 5.300 trabajadores radicados en Costa Rica que se dedican a labores agropecuarias han tramitado su proceso de regularización ante el MAC y luego remitidos a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería para su valoración y definición en cada caso. La mano de obra migrante es una mano de obra que ha estado con nosotros desde siempre para hacer la recolección no solamente del café, sino de la caña de azúcar, el melón, las sandías, productos hortícolas, entre otros. Estamos conscientes que es importantísimo que podamos tener mano de obra extranjera. Es por ello que desarrollamos un decreto ejecutivo para poder garantizar la regularización de los migrantes con arraigo en el país. Hoy ese proceso está por concluir, pero estamos solicitándole a los nicaragüenses y otros centroamericanos que estén en el país, que puedan demostrar su arraigo desde antes del 15 de enero, para que se acerquen a las oficinas del MAC o a las oficinas de migración para que puedan solicitar el documento que les va a garantizar poder inscribirse en migración y poder resolver el problema de su estado de irregularidad. Desde el Ministerio de Agricultura están incluyendo la regularización de poblaciones indígenas de Panamá que se encargan de la recolección temprana del café en la zona sur y en la zona de Los Santos. En este momento estamos haciendo la incorporación de la población no inglés desde Panamá para que participe de la recolección temprana del café que está en maduración temprana, que ya inició en la zona sur y en la zona de Los Santos. Este protocolo ha sido un protocolo construido interinstitucional y institucional, con las mismas que hemos estado trabajando los protocolos de migrantes con arraigo. Salud, migración, seguridad y el Ministerio de Agricultura y otras instituciones que colaboran para construir un protocolo robusto que nos permita garantizar esa mano de obra. El jerarca del MAC, Renato Alvarado, afirmó que están confiados de que se completará con la población requerida para la recolección de café con los costarricenses y centroamericanos inscritos. Sin embargo, afirmó que de no ser así, se incluiría un nuevo protocolo. Estamos trabajando en un posible protocolo que en la eventualidad que no exista la mano de obra costarricense
y migrantes suficiente para la recolección del café, podremos empezar a hablar de un protocolo que nos permita la incorporación de migrantes centroamericanos al país. A la fecha, estamos confiados que la cantidad de migrantes y de costarricenses para la recolección del café serán suficientes para lograrlo. De no ser así y de poder tener los datos exactos de cuánto es lo que realmente se requiere y de cuánta mano de obra tenemos hoy en el país, estaríamos en discusión la construcción de ese nuevo protocolo para revisar la posibilidad de que los migrantes centroamericanos y nicaragüenses se incorporen mediante un protocolo estricto a las cosechas de productos agrícolas y pecuarios de este país. Entre los requisitos establecidos en el decreto es obligatorio presentar el día de la cita el formulario de solicitud, la prueba de identidad, declaración jurada sin antecedentes penales, demostrar su ingreso en las fechas indicadas y cancelar los trámites respectivos con un costo total de $60. Las citas para atención se brindan por medio de la línea 1311. La Municipalidad de Paraíso de Cartago y el INDER realizaron una inversión de 310 millones de colones para el asfaltado de carreteras y la construcción de un nuevo puente. Con una inversión superior a los 312 millones de colones, el Instituto de Desarrollo Rural INDER realiza 2 proyectos de infraestructura vial que beneficiará a unas 115 personas de Paraíso de Cartago. El presidente ejecutivo de esta entidad, Haris Regidor, dijo que el fin es hacer transitable el camino del sector del consumidero. Entre tanto, el agricultor y vecino de esta comunidad, Belisario Quirós, dijo que estos caminos permitirán sacar sus productos agrícolas y comercializarlos. Además, facilitará la comunicación con los pobladores de Ajenjal, Santiago y Río Regado. Bueno, aquí la zona es apta principalmente para el producto de chayote, ayote, vainicas, chiles, tomates. Y vuelvo a repetirte lo mismo, desde el momento que nos dotaron de tierra, ha sido una bendición porque nos defendemos un poquito más en la Feria del Agricultor. Por otra parte, el INDER también invirtió en un nuevo puente sobre el río Páez en Virricito, con el fin de habilitar la comunicación entre Oriamuno, Paraíso y Cervantes. Nos encontramos en Paraíso, cerca del río Páez, donde con más de 160 millones de colones de inversión del INDER y más de 100 millones de colones de la municipalidad, estamos construyendo un puente que le permitirá a los diferentes asentamientos mejorar su conectividad y sacar los productos en toda época del año. Visitamos también otros asentamientos del territorio donde la infraestructura vial ha sido muy importante. Más de 8 familias en la zona del Consumidero, un asentamiento del INDER. Es posible con esta inversión ayudarles a sacar los productos que estas familias han impulsado. Ayote ha trabajado tema de vainica, plátano, chile, como parte de las actividades productivas de estas familias productoras. Estos 2 proyectos son parte de la Ruta al Desarrollo Rural que ha impulsado el INDER para reactivar los territorios rurales, aseguró Regidor. La obra impacta en los productores de los asentamientos Don Rogelio, Cerro Grande, La Pradera y otras comunidades de Paraíso. El Instituto Costarricense de Electricidad logró ahorrar en lo que llevamos del año 62.245 millones de colones. La institución informó que esta disminución obedece a una serie de medidas de contención del gasto en sus operaciones y logística. La mayor disminución se dio en compras, permitiendo un ahorro de 59.000 millones de colones si se compara con el año 2019. La entidad también informó que en lo que llevamos de la pandemia, unos 7.000 colaboradores están en teletrabajo y esto ha representado un ahorro de 1.905 millones de colones, reflejado en menos gastos de limpieza, combustibles, viáticos, viajes al exterior y consumo de servicios. Vamos con información en el plano internacional. La policía griega empezó el jueves a transferir a los miles de migrantes que fueron afectados por un incendio en Lesbos hacia un nuevo campamento provisional. Comenzó el traslado de migrantes en la isla griega de Lesbos tras el incendio del campamento de Moria. La policía transfirió el jueves a al menos 1 millar de personas a un nuevo recinto provisional, en el que ya había refugiados que se instalaron voluntariamente en los últimos días.
Tras una semana de deambular a la intemperie bajo un sol abrasador y sin baños, los migrantes empezaron a dirigirse a las instalaciones. Antes de entrar tuvieron que pasar una prueba de coronavirus. Estaban implementando una política de darte hambre, dando comida solo para las personas dentro del campamento para eventualmente hacerte ir hacia esa área. En la noche del 8 al 9 de septiembre, el fuego devastó el mayor campo de migrantes de Europa, donde vivían unos 13.000 refugiados. 6 jóvenes migrantes afganos fueron detenidos y 4 de ellos fueron inculpados por incendio voluntario. Las autoridades griegas y la ONU construyen desde el sábado un nuevo campamento donde, según ellos, los procedimientos de asilo podrán retomarse. Pero muchos se niegan a instalarse en el nuevo recinto, porque temen quedarse bloqueados durante meses a la espera de un posible traslado hacia el continente u otro país europeo, como ocurrió en el campamento anterior. Personalmente, si realmente no tengo otra opción, entraré tarde o temprano. Volveré eventualmente, pero por ahora todavía estoy fuera del campamento. El ministro de Protección Civil de Grecia estimó que la mitad de los migrantes de Lesbos podrán salir de la isla de aquí a Navidad y el resto en torno a Pascua. En China, el coronavirus dejó un combate entre las familias afectadas y el gobierno. Un camino lleno de obstáculos para encontrar justicia. En febrero, Zhong Haneng vivió la peor pesadilla para una madre. La pandemia de coronavirus se cobró la vida de su hijo en la ciudad china de Wuhan. Ambos hicieron tranquilamente sus compras para el Año Nuevo Lunar, la principal fiesta china, porque aunque las autoridades ya habían registrado varios enfermos, no lanzaron la alerta en la ciudad. Luego vino el confinamiento. Los dos se enfermaron y aunque ella se recuperó, su hijo comenzó a empeorar. Les llevó 10 días lograr que lo ingresaran en uno de los hospitales de la ciudad. Nunca más lo vieron con vida. Su muerte hizo que nuestra familia lo perdiera todo. Nuestra familia está destrozada. Después de esto, nunca más podremos ser felices. Esta jubilada de 67 años quiere atacar en la justicia a las autoridades locales, a las que acusa de haber tardado demasiado en actuar ante los primeros indicios de contagios. Pero sus denuncias y las de otros familiares de víctimas fueron rechazadas y decenas de otras personas sufren intimidaciones para que no presenten ningún recurso. Shanghai coordina a familiares de víctimas que reclaman casi $300,000 cada una y exigen disculpas públicas. Debido al coronavirus, muchas personas en Wuhan perdieron sus preciosas vidas. Las autoridades saben que si permiten esta demanda, habrá innumerables demandas de otras familias esperándolas. Él lo hace por su padre, quien falleció por la enfermedad que, según él, se contagió en un hospital donde estaba ingresado por otra dolencia. Mi padre fue asesinado por ellos y yo sigo vivo. Cuando se trata de mi padre es mi motivación. Incluso si no hay resultado, al menos lo intenté. Creo que entonces puedo dar una explicación a mi padre. Tras el rechazo de su primera demanda, prevé presentar otra ante la justicia provincial. A pesar de los riesgos que corre, está dispuesto a ir hasta la Corte Suprema Popular en Pekín, la más alta jurisdicción nacional. Con blusas negras y pañoletas verdes y moradas, unas 250 mujeres se manifestaron en Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco, para protestar por la violencia contra las mujeres durante el aniversario de la independencia de México. Mujeres mexicanas levantaron la voz el miércoles en contra de la violencia machista. En medio de las celebraciones por el aniversario de la independencia de México, unas 250 personas se manifestaron en Guadalajara, segunda ciudad del país. Los manifestantes fueron convocados en redes sociales para exigir justicia por las 187 mujeres que han sido asesinadas en Jalisco en lo que va del año, y de las cuales solo 40 han sido clasificadas como feminicidios. El objetivo del antigrito es manifestarnos
por la impunidad y la negligencia de las autoridades ante las violaciones a los derechos humanos, la violencia en general, la corrupción y específicamente en esta marcha feminista en contra de la violencia sexual que se ha dado a lo largo de todos estos años y a lo largo del país. Los manifestantes adoptaron banderas con los colores verde, blanco y morado en vez del rojo de la bandera mexicana para simbolizar la lucha feminista por la igualdad. Una performance también se convirtió en herramienta de protesta pacífica. Venimos con el objetivo de que nos volteen a ver, que mucha gente celebra la independencia de una patria que está manchada de sangre, de una patria que ha cosechado cuerpos. ¿Y qué es lo que queremos? Pues que volteen a ver eso. En México, la violencia contra las mujeres se ha recrudecido en los últimos años, lo que ha generado múltiples protestas. De enero a julio se cuentan 566 feminicidios según cifras oficiales. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en Noticias. Recuerde que puede seguirnos en Facebook a través de Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARTNoticias. Ya regresamos. Las creencias que nos mueven son el tema en Cine en Cortos, el jueves 17 de septiembre a las 9 de la noche y el domingo 20 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Las niñas y los niños debemos tener los mismos derechos, sin distinción de sexo, color, religión o condición económica. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Es un placer que se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El gobierno presentó este jueves los detalles sobre el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alvarado lo calificó como una propuesta balanceada que reparte las cargas. La Junta de Protección Social aprobó 1.400 millones de colones para atender a adultos mayores afectados por COVID-19. La posibilidad de gravar las transacciones bancarias incluida en la propuesta del Fondo Monetario Internacional genera rechazo del sector bancario del país. Le explicamos los alcances de esta iniciativa. Familiares de los 7 fallecidos en el trágico accidente ocurrido en Caballo Blanco de Cartago requieren ayuda para los funerales de sus seres queridos. Iniciamos con información. El Ministerio de Salud informó que el país alcanza los 60.818 casos de personas contagiadas con la COVID-19. Además, la Junta de Protección Social cuenta con un presupuesto de más de 1.000 millones de colones para la atención de adultos mayores afectados por esta enfermedad. Datos del Ministerio de Salud señalan que el 17 de septiembre se contabilizan 17 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 7 mujeres con un rango de edad de 41 a 92 años. Asimismo, los casos confirmados de personas contagiadas con COVID-19 alcanzaron los 60.818 casos. Por otra parte, el país registra 1.302 casos nuevos de la COVID-19, de los cuales 281 son por nexo epidemiológico y 1.021 por laboratorio,
para un total de 60.818 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 100 años, según explicó la directora general de la Salud. Se contabilizan 666 decesos relacionados con la COVID-19, 253 mujeres y 413 hombres, con un rango de edad que va de los 19 a los 100 años. Por edad son 220 adultos y adultos mayores. Hasta la fecha alcanzan los 666 decesos. De estas, 253 mujeres y 413 hombres con un rango de edad de 19 a 100 años. Y por edad son 220 adultos y 446 adultos mayores. Por otra parte, durante la conferencia de prensa se informó que la Junta de Protección Social aprobó 1.400 millones de colones para la atención de adultos mayores afectados por la COVID-19, según explicó la presidenta ejecutiva de esta institución. La jerarca manifestó que el objetivo es contribuir con los equipos de protección para el personal que los atienden y el pago de personal especializado de acuerdo con lo regulado por el Ministerio de Salud. Resulta ser que estas personas requieren una atención especializada porque son personas en riesgo y esto implica un gasto mayor para las organizaciones sociales. Este monto va a venir a cubrir esas necesidades para la atención de cada una de estas personas afectadas, así como personal de la institución o de la organización que esté afectado y que tenga que ir en cuarentena, y la organización deba cubrir los gastos para reemplazar a los funcionarios que estén afectados por el COVID-19. Los fondos son de las utilidades de la venta de loterías, según lo establece la Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, cuyo porcentaje que destina es un 1% para la autonomía de las personas adultas mayores. Factores sociales y de salud son algunas de las causas por las cuales una persona con COVID-19 puede morir en su casa de habitación. Al 11 de septiembre, el Ministerio de Salud ha registrado 10 fallecimientos extrahospitalarios. ¿Cuál es la labor de la Caja Costarricense del Seguro Social si una persona muere por COVID-19 en su casa? Según la entidad, el involucramiento es muy poco. En el protocolo Lineamiento Nacional para la Manipulación y Disposición Final de los Cadáveres con diagnóstico y sospecha de COVID-19, se señala que la caja tendrá que actuar solamente si el médico certificador necesita información adicional para completar el acta de defunción. Y esto solamente aplica si la persona era parte del programa de supervisión del estado de salud de la población con COVID-19 durante su aislamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. No obstante, especialistas de la entidad conocieron el caso en donde un adulto mayor murió la semana anterior en su casa, pero que no fue hasta 4 días después cuando se levantó su cuerpo. Pero hay que ver las condiciones que rodean esa vida de la persona. Cuando tenemos en el caso en particular una persona que tenía unas conductas sociofóbicas de rechazo a sus familiares, de pleito, de enojo, de convivencia con una persona en un estado de desventaja cognitiva, hay preguntas que uno no va a poder terminar de responder si queremos considerar solamente el argumento biológico. El experto indica que la muerte de esta persona pudo haber sido por factores externos y no directamente por el COVID-19. Sabe que tenía un substrato de funcionamiento social alterado que condicionó que muy probablemente careciera de redes de apoyo satisfactorias y que la persona con quien convivía no tuviera el valor intrínseco de la cesación de esas funciones vitales o de los signos de vida como para convocar la presencia del 911 o del OIJ o del Poder Judicial. Una persona que padezca COVID y que muera en su casa no necesariamente tiene que ser el resultado de COVID, puede ser, como les digo, condicionado por elementos colaterales. El doctor Álvaro Áviles, médico internista de la Caja, señala que las muertes en casa suelen ser por situaciones sociales y de salud que se conjugan para llegar a consecuencias fatales.
¿Qué necesita? ¿Por qué puede ir una persona en la casa? Bueno, pues porque tal vez no tuvo oportunidad de consultar, si consultó, si no recibió la atención adecuada, si no se trasladó, si no cumplió con sus medicamentos, si tenía otros factores de riesgo, si había factores asociados, colaterales, contribuyentes o modificantes del contexto. De modo que este morir en la casa no deberíamos extraerlo del contexto de la vida per se. Morir en la casa es un evento tan vital como vital es morir todos los días la vida. Según el Ministerio de Salud, al viernes 11 de septiembre, los fallecimientos relacionados con COVID-19 se distribuyen de la siguiente manera: 141 en unidades de cuidados intensivos, 407 en diferentes servicios de salud, 10 extrahospitalarios, es decir, que murieron en casa, y 9 en investigación. Expertos de la región aseguran que enfermedades no transmisibles como la diabetes, insuficiencia renal y presión arterial, junto con la COVID-19, provocan la tormenta perfecta en el cuerpo humano. Los servicios de atención de las enfermedades no transmisibles se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia. Por ejemplo, el 53% de los países a nivel mundial han tenido que interrumpir parcial o totalmente el tratamiento de la hipertensión arterial, diabetes, asma, insuficiencia renal e incluso cáncer. Esta situación preocupa a expertos de la región debido a que las personas que viven con estos padecimientos corren el riesgo de enfermar gravemente de COVID-19 y morir. Conversamos con la doctora Ana Cristina Montenegro, quien es jefa de la Clínica de Medicina Interna Vascular y Anticoagulación del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, quien participó en la primera sesión de la serie de pláticas virtuales SOS Acción contra las Enfermedades No Transmisibles. Cuando estos pacientes se infectan con COVID-19, tienen como el doble de la respuesta a esta enfermedad, y eso es lo que normalmente los lleva a necesitar las unidades de cuidado intensivo, a tener un mayor número de eventos cardiovasculares, infarto, arritmias fatales y compromiso cardíaco muy importante, y otras enfermedades que los pueden llevar a la muerte. Por eso es tan importante que estas personas particularmente se cuiden mucho. No quiere decir que las otras personas que no tengan estas condiciones crónicas no deban cuidarse, pero sí es muy importante que estas personas en particular que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o cáncer, se cuiden mucho y eviten infectarse con COVID-19 para no tener esta tormenta perfecta que va a unir estas enfermedades crónicas junto con la COVID y va a producir unos desenlaces catastróficos. La médico insiste que tener alguna de estas enfermedades y contagiarse por COVID-19 no precisamente es una sentencia de muerte, pero sí conlleva un riesgo importante. Tener COVID no es una sentencia de muerte. Tener enfermedades crónicas y COVID no es una sentencia de muerte. Lo que hemos visto en estos 7 meses de pandemia es que los pacientes con enfermedades crónicas descompensadas que se infectan con COVID tienen un mayor riesgo de mortalidad. Hay pacientes con enfermedades crónicas descompensadas a los que les da COVID y son asintomáticos, pero sí hemos visto que hay un incremento del riesgo de complicaciones, no solo de mortalidad, sino el riesgo de requerir hospitalización en sala de cuidado general o de requerir cuidado intensivo en aquellos pacientes que tienen condiciones crónicas no compensadas, no controladas. La médico indica que es necesario que los pacientes atiendan, que la mejor manera de cuidarse es mantener el distanciamiento social, utilizar equipo de protección, pero lo elemental es mantener todos los tratamientos médicos al día. En esta sesión con el título Enfermedades no transmisibles y el COVID, la tormenta perfecta, se exploró el estado actual de estas condiciones de salud en países como México, Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina, así como los nuevos retos que han surgido para su atención a partir de la reciente pandemia. El hecho ocurrido en el sector de Los Mirlos de Cartago, donde un hombre de apellido Villarreal se acerca a una mujer para tocar sus partes íntimas, no se trata de un delito de acoso callejero, sino de abuso sexual, y debería ser penalizado como tal. La ley impone sanciones de hasta 4 años de prisión para personas que cometen tocamiento sin consentimiento. El reciente caso que sucedió en Cartago, en el que un hombre se le acerca por detrás a una mujer
y toca sus genitales, no se trata de un delito de acoso callejero, sino de abuso sexual. Así lo aclara Ewald Acuña, abogado penalista, quien señala que este caso debe ser tratado legalmente como tal. Yo creo que lo que ponen en evidencia es que las penas por sí mismas no son motivo suficiente para evitar la comisión de los delitos. Ahí hay que quitarse esa falsa creencia de que si se aumentan las penas, disminuyen los delitos. Lo que disminuye la comisión de los delitos, y especialmente cuando las mujeres son víctimas, es la efectiva persecución. Ya vimos que el día de hoy fue detenida esta persona, y en el tanto esa persona sea detenida, procesada y sancionada, eso va a tener un efecto realmente inhibitorio respecto a aquellas personas que podrían creer que pueden disponer de la mujer o abusar de ella como que si fueran objetos. El experto en delitos penales destacó la diferencia entre un delito de acoso callejero y abuso sexual. Hay tres tipos de sanciones a conductas que tienen que ver con tocamientos o faltas a la libertad sexual de las personas. El primero y más grave es el abuso sexual, que ocurre cuando hay un tocamiento, cuando hay un acercamiento corporal no consentido por parte de la persona que comete el delito. Y ese delito tiene una pena de 2 a 4 años y se llama abuso sexual. Mientras que con la incorporación de la ley contra el acoso sexual callejero, se sancionan conductas en las que no hay contacto físico entre la persona acusada y la víctima. Y entonces se sanciona la masturbación en público, se sanciona el exhibicionismo, que es lo que antes llamábamos los sátiros, se sanciona también el acorralamiento o la persecución sin que haya tocamiento. Y por supuesto se sanciona la producción de material audiovisual, sobre todo con teléfonos, grabando fundamentalmente y desgraciadamente a mujeres. En esos casos es cuando existe acoso sexual callejero. Cuando se pasa de esas conductas a ya lo que es tocamientos, en ese caso se incurre entonces en abuso sexual. Acuña destacó que las diferencias entre acoso sexual y abuso sexual son muy diferentes. Las primeras principalmente es de meses de cárcel. Es un delito con una pena mucho más grave porque el acoso sexual callejero tiene penas que van de 6 meses a 1 año o de 30 a 45 días multa, mientras que el abuso sexual tiene una pena que va de 2 a 4 años. Y hay una contravención que quedó pendiente, que quedó vigente, que es el acoso sexual en espacios públicos mediante palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes proferidos contra otra persona. Es decir, que tengan connotación sexual, pero se sancionan con días multa y la pena es de 15 a 30 días. Desde el INAMU también reprochan que en Costa Rica ocurran actos como estos y destacan la diferenciación entre los delitos de acoso y abuso sexual, y argumentando que la joven afectada en Cartago impuso una denuncia por abuso sexual. Lamentamos la situación que vivió esta mujer el día de ayer en Cartago y creemos que es un ejemplo clarísimo de cómo la sociedad sigue considerando los cuerpos de las mujeres como propios. Este hombre simplemente llegó y abusó sexualmente de ella, la tocó en sus partes íntimas y sin importar nada, como si él fuera el dueño de este cuerpo. Y esto hace parte de la sociedad machista en la que vivimos. Y es muy importante dejar claro que hechos como esto no constituyen acoso sexual callejero para que sean atendidos por la nueva ley, sino que ya como hay un tocamiento, esto se convierte en otro delito, que es el delito de abusos sexuales. Por eso esta fue la denuncia que puso la chica. Ante situaciones como la que se dio en Cartago, el INAMU reitera el llamado al respeto ciudadano hacia las mujeres, respetando su derecho a vivir segura y circular con tranquilidad en cualquier lugar. Hechos como estos demuestran cómo las mujeres estamos en peligro, tanto en el hogar
porque tenemos muchos casos de violencia en el hogar, pero también en el espacio público. Nos han restringido el espacio público. Situaciones como esta y el acoso callejero, lo que nos dicen, el mensaje que le mandan a las mujeres es: este no es su espacio, usted no tiene por qué estar aquí. Y las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres a transitar por el espacio público. Y esto es uno de los puntos que quería trabajar la nueva ley contra el acoso callejero, y es garantizar el libre tránsito de las mujeres sin violencia. Nosotras tenemos derecho a una vida libre de violencia. Esta situación que pasó ayer y los otros casos de acoso sexual callejero que hemos visto no son casos sacados de la manga, no es que apareció una vez. Esto lo vivimos las mujeres todos los días. Todas las mujeres tenemos que contar alguna historia de abuso sexual o de acoso sexual callejero. El sospechoso de cometer abusos sexuales de apellido Villarreal tiene 49 años y fue detenido esta mañana en Cartago. Según un informe de las autoridades, este sujeto aparentemente tiene antecedentes por violación. La noche del miércoles, el servicio de urgencias del Hospital Nacional de Niños atendió a Gabriel Alvarado Dobles, hijo del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada. Según la doctora Olga Arguedas, directora del centro médico, el menor llegó a las 11:30 de la noche al área no COVID. La directora aseguró que fue una atención en urgencias y que ningún paciente ni sus familiares fueron removidos de sus camas ni del sitio. El presidente y la primera dama llegaron acompañados de 2 escoltas no armados que mantuvieron en el pasillo mientras el niño era atendido. Arguedas detalló que tanto al presidente como a la primera dama se les tomó la temperatura, según indican los protocolos de atención. A las 2 de la mañana, el mandatario y su familia dejaron el centro médico. Ni la Caja Costarricense de Seguro Social ni Presidencia detallaron el motivo de la consulta médica. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al camaleón. Este reptil cambia de color gracias a unas células que tienen diversos pigmentos. Es reconocido por su capacidad de cambiar completamente en tan solo 20 segundos el color de su cuerpo. Le hablamos del camaleón, un reptil con 4 patas prensibles y cola enroscada. Los camaleones cambian de color gracias a una batería de pigmentos que contienen en unas células especiales llamadas cromatóforos. Estos pigmentos se ubican en la parte externa de la piel y se distribuyen en 3 capas. La parte superior contiene los pigmentos rojos y amarillos, la capa intermedia aloja los pigmentos de color blanco y azul y la capa más profunda contiene los pigmentos oscuros. Los camaleones también cambian de color para ocultarse y pasar desapercibidos de sus presas y sus depredadores. Para completar el disfraz y armonizar por completo con el ambiente, arquean el lomo y se balancean muy despacio hacia adelante y hacia atrás para parecer una hoja mecida por el viento. Hacemos una pausa en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias. Ya regresamos con más información, quédese con nosotros. Dentro de los documentales de fauna presentamos Los Caminos de la Danta. La muerte por atropello se ha convertido en una de las principales amenazas que enfrenta la fauna silvestre en Costa Rica. La danta centroamericana no es la excepción. El 17 de septiembre a las 10 de la noche y el 20 de septiembre a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es una vida. Costa Rica es mi patria querida. Este
viernes continuamos aprendiendo en Café Nacional. Así es, vamos a hacer un recorrido por algunos parques nacionales. No se lo puede perder a partir de las 8 en punto de la mañana. Costa Rica, una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha. Volvemos con más información en 24 horas en Noticias. La Policía de Migración detuvo ayer a una supuesta red criminal que se dedica a vender carnets falsos a extranjeros que laboran en fincas agrícolas de nuestro país. Una investigación de la Gestión de Investigaciones, Análisis e Inteligencia de la Policía Profesional de Migración y de la Fiscalía de los Chiles, realizada en fincas agrícolas y controles vehiculares en la zona norte, permitió detectar una gran cantidad significativa de personas extranjeras quienes se identificaban con un carnet provisional, permiso laboral, el cual era falso. El director de la Policía de Migración aseguró que este jueves realizaron el allanamiento de 2 viviendas en la localidad de Rincón Herrera, en Alajuela, y la segunda en el sector de San Gerardo de los Chiles. Se está logrando la detención de 3 personas que se dedicaban a la venta y distribución de documentos públicos o privados. Estos documentos son permisos laborales de manera temporal que extiende la Dirección General de Migración y Extranjería, y las personas detenidas comercializaban los documentos en sumas que van desde los 80.000 a los 120.000 colones. Eran vendidos a personas que se encontraban en condición migratoria irregular. Esta investigación inició en el mes de julio debido a las inspecciones realizadas por parte de la Policía Profesional de Migración a algunas fincas en la zona norte y retenes, donde se lograron detectar los documentos falsos. El jerarca explicó que los detenidos de apellidos Morales Rivera, quien fungía como líder de la organización criminal, su pareja sentimental, una mujer de apellido Sevilla Celedón y otro hombre de apellidos Méndez Velázquez, captaban con sus teléfonos celulares a personas extranjeras en condición migratoria irregular para brindarles el falso documento. Esta investigación fue fruto de las acciones preventivas que la Policía Profesional de Migración ha efectuado desde el comienzo de la emergencia sanitaria en marzo pasado. Los imputados fueron remitidos al Ministerio Público para el trámite correspondiente. CONAPE exigirá como requisito para un préstamo estudiantil que el usuario realice un test vocacional. El objetivo es disminuir los cambios de carrera. Desde el 2018 a agosto del 2020, CONAPE recibió 835 solicitudes para cambio de carrera. Para disminuir esta cifra, incluyó este año un test vocacional como requisito obligatorio al momento de solicitar un préstamo con la entidad. El año 2020 ha establecido que todas las solicitudes de préstamo que vayamos a recibir tienen que cumplir con uno de los requisitos, que es llenar un test vocacional, mediante el cual se le va a facilitar a los estudiantes la toma de decisiones para la carrera que es de su interés. Granados explica que el resultado del test no es concluyente en la aprobación de la solicitud de crédito. Sin embargo, sí recomienda al estudiante que lo realice para valorar su decisión respecto a la carrera en la cual solicitará financiamiento con CONAPE. Vocacional es una importante herramienta que le va a facilitar a los estudiantes la toma de decisiones, y pueden encontrarlo en la página de CONAPE, que está con la dirección www.conape.go.cr. Es la misma dirección para la solicitud de préstamo, y estas se llenan en línea. Por lo tanto, no es necesario que un estudiante tenga que acercarse hasta las oficinas de CONAPE para realizar tanto el trámite de la solicitud de préstamo como también el test vocacional. La Comisión Nacional de Préstamos para Educación detalló que durante el 2008 y 2019, educación, salud y administración fueron las áreas a las que más se cambiaron los estudiantes, mientras que para el 2020 fueron salud, ingenierías y educación. De 2018 a agosto de este año, CONAPE aprobó 11.245 créditos para la educación técnica y superior. Aquellos migrantes que ingresaron a Costa Rica antes del 15 de enero del presente año y que trabajan en el sector agroproductivo tienen tiempo hasta el 23 de septiembre para acogerse al régimen de excepción migratorio. Según el Ministerio de Agricultura, hasta la fecha más de 5.000 trabajadores del sector han tramitado este proceso.
Este 23 de septiembre vence el plazo para que los migrantes que hayan ingresado a Costa Rica entre el 15 de enero del 2016 y el 15 de enero del 2020, con el fin de atender los requerimientos de mano de obra del sector agroproductivo, puedan plantear su solicitud para optar por el régimen de excepción. Según datos del Ministerio de Agricultura, hasta el pasado viernes, 5.300 trabajadores radicados en Costa Rica que se dedican a labores agropecuarias han tramitado su proceso de regularización ante el MAC y luego remitidos a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería para su valoración y definición en cada caso. La mano de obra migrante es una mano de obra que ha estado con nosotros desde siempre para hacer la recolección no solamente del café, sino de la caña de azúcar, el melón, las sandías, productos hortícolas, entre otros. Estamos conscientes que es importantísimo que podamos tener mano de obra extranjera. Es por ello que desarrollamos un decreto ejecutivo para poder garantizar la regularización de los migrantes con arraigo en el país. Hoy ese proceso está por concluir, pero estamos solicitándole a los nicaragüenses y otros centroamericanos que estén en el país, que puedan demostrar su arraigo desde antes del 15 de enero, para que se acerquen a las oficinas del MAC o a las oficinas de migración para que puedan solicitar el documento que les va a garantizar poder inscribirse en migración y poder resolver el problema de su estado de irregularidad. Desde el Ministerio de Agricultura están incluyendo la regularización de poblaciones indígenas de Panamá que se encargan de la recolección temprana del café en la zona sur y en la zona de Los Santos. En este momento estamos haciendo la incorporación de la población no inglés desde Panamá para que participe de la recolección temprana del café que está en maduración temprana, que ya inició en la zona sur y en la zona de Los Santos. Este protocolo ha sido un protocolo construido interinstitucional y institucional, con las mismas que hemos estado trabajando los protocolos de migrantes con arraigo. Salud, migración, seguridad y el Ministerio de Agricultura y otras instituciones que colaboran para construir un protocolo robusto que nos permita garantizar esa mano de obra. El jerarca del MAC, Renato Alvarado, afirmó que están confiados de que se completará con la población requerida para la recolección de café con los costarricenses y centroamericanos inscritos. Sin embargo, afirmó que de no ser así, se incluiría un nuevo protocolo. Estamos trabajando en un posible protocolo que en la eventualidad que no exista la mano de obra costarricense y migrante suficiente para la recolección del café, podremos empezar a hablar de un protocolo que nos permita la incorporación de migrantes centroamericanos al país. A la fecha, estamos confiados que la cantidad de migrantes y de costarricenses para la recolección del café serán suficientes para lograrlo. De no ser así y de poder tener los datos exactos de cuánto es lo que realmente se requiere y de cuánta mano de obra tenemos hoy en el país, estaríamos en discusión la construcción de ese nuevo protocolo para revisar la posibilidad de que los migrantes centroamericanos y nicaragüenses se incorporen mediante un protocolo estricto a las cosechas de productos agrícolas y pecuarios de este país. Entre los requisitos establecidos en el decreto es obligatorio presentar el día de la cita el formulario de solicitud, la prueba de identidad, declaración jurada sin antecedentes penales, demostrar su ingreso en las fechas indicadas y cancelar los trámites respectivos con un costo total de $60. Las citas para atención se brindan por medio de la línea 1311. La Municipalidad de Paraíso de Cartago y el INDER realizaron una inversión de 310 millones de colones para el asfaltado de carreteras y la construcción de un nuevo puente. Con una inversión superior a los 312 millones de colones, el Instituto de Desarrollo Rural INDER realiza 2 proyectos de infraestructura vial que beneficiará a unas 115 personas de Paraíso de Cartago.
El presidente ejecutivo de esta entidad, Haris Regidor, dijo que el fin es hacer transitable el camino del sector del consumidero. Entre tanto, el agricultor y vecino de esta comunidad, Belisario Quirós, dijo que estos caminos permitirán sacar sus productos agrícolas y comercializarlos. Además, facilitará la comunicación con los pobladores de Ajenjal, Santiago y Río Regado. Bueno, aquí la zona es apta principalmente para el producto de chayote, ayote, vainicas, chiles, tomates. Y vuelvo a repetirte lo mismo, desde el momento que nos dotaron de tierra, ha sido una bendición porque nos defendemos un poquito más en la Feria del Agricultor. Por otra parte, el INDER también invirtió en un nuevo puente sobre el río Páez en Virricito, con el fin de habilitar la comunicación entre Oriamuno, Paraíso y Cervantes. Nos encontramos en Paraíso, cerca del río Páez, donde con más de 160 millones de colones de inversión del INDER y más de 100 millones de colones de la municipalidad, estamos construyendo un puente que le permitirá a los diferentes asentamientos mejorar su conectividad y sacar los productos en toda época del año. Visitamos también otros asentamientos del territorio donde la infraestructura vial ha sido muy importante. Más de 8 familias en la zona del Consumidero, un asentamiento del INDER. Es posible con esta inversión ayudarles a sacar los productos que estas familias han impulsado. Ayote, ha trabajado tema de vainica, plátano, chile, como parte de las actividades productivas de estas familias productoras. Estos dos proyectos son parte de la Ruta al Desarrollo Rural que ha impulsado el INDER para reactivar los territorios rurales, aseguró Regidor. La obra impacta en los productores de los asentamientos Don Rogelio, Cerro Grande, La Pradera y otras comunidades de Paraíso. El Instituto Costarricense de Electricidad logró ahorrar en lo que llevamos del año 62.245 millones de colones. La institución informó que esta disminución obedece a una serie de medidas de contención del gasto en sus operaciones y logística. La mayor disminución se dio en compras, permitiendo un ahorro de 59.000 millones de colones si se compara con el año 2019. La entidad también informó que en lo que llevamos de la pandemia, unos 7.000 colaboradores están en teletrabajo y esto ha representado un ahorro de 1.905 millones de colones, reflejado en menos gastos de limpieza, combustibles, viáticos, viajes al exterior y consumo de servicios. Vamos con información en el plano internacional. La policía griega empezó el jueves a transferir a los miles de migrantes que fueron afectados por un incendio en Lesbos hacia un nuevo campamento provisional. Comenzó el traslado de migrantes en la isla griega de Lesbos tras el incendio del campamento de Moria. La policía transfirió el jueves a al menos 1 millar de personas a un nuevo recinto provisional, en el que ya había refugiados que se instalaron voluntariamente en los últimos días. Tras una semana de deambular a la intemperie bajo un sol abrasador y sin baños, los migrantes empezaron a dirigirse a las instalaciones. Antes de entrar tuvieron que pasar una prueba de coronavirus. Estaban implementando una política de darte hambre, dando comida solo para las personas dentro del campamento para eventualmente hacerte ir hacia esa área. En la noche del 8 al 9 de septiembre, el fuego devastó el mayor campo de migrantes de Europa, donde vivían unos 13.000 refugiados. 6 jóvenes migrantes afganos fueron detenidos y 4 de ellos fueron inculpados por incendio voluntario. Las autoridades griegas y la ONU construyen desde el sábado un nuevo campamento donde, según ellos, los procedimientos de asilo podrán retomarse. Pero muchos se niegan a instalarse en el nuevo recinto, porque temen quedarse bloqueados durante meses a la espera de un posible traslado hacia el continente u otro país europeo, como ocurrió en el campamento anterior. Personalmente, si realmente no tengo otra opción, entraré tarde o temprano. Volveré eventualmente, pero por ahora todavía estoy fuera del campamento. El ministro de Protección Civil de Grecia estimó que la mitad de los migrantes de Lesbos podrán salir de la isla de aquí a Navidad y el resto en torno a Pascua. En China, el coronavirus dejó un combate entre las familias afectadas y el gobierno. Un camino lleno de obstáculos para encontrar justicia.
En febrero, Zhong Haneng vivió la peor pesadilla para una madre. La pandemia de coronavirus se cobró la vida de su hijo en la ciudad china de Wuhan. Ambos hicieron tranquilamente sus compras para el Año Nuevo Lunar, la principal fiesta china, porque aunque las autoridades ya habían registrado varios enfermos, no lanzaron la alerta en la ciudad. Luego vino el confinamiento. Los dos se enfermaron y aunque ella se recuperó, su hijo comenzó a empeorar. Les llevó 10 días lograr que lo ingresaran en uno de los hospitales de la ciudad. Nunca más lo vieron con vida. Su muerte hizo que nuestra familia lo perdiera todo. Nuestra familia está destrozada. Después de esto, nunca más podremos ser felices. Esta jubilada de 67 años quiere atacar en la justicia a las autoridades locales, a las que acusa de haber tardado demasiado en actuar ante los primeros indicios de contagios. Pero sus denuncias y las de otros familiares de víctimas fueron rechazadas y decenas de otras personas sufren intimidaciones para que no presenten ningún recurso. Shanghai coordina a familiares de víctimas que reclaman casi $300,000 cada una y exigen disculpas públicas. Debido al coronavirus, muchas personas en Wuhan perdieron sus preciosas vidas. Las autoridades saben que si permiten esta demanda, habrá innumerables demandas de otras familias esperándolas. Él lo hace por su padre, quien falleció por la enfermedad que, según él, se contagió en un hospital donde estaba ingresado por otra dolencia. Mi padre fue asesinado por ellos y yo sigo vivo. Cuando se trata de mi padre es mi motivación. Incluso si no hay resultado, al menos lo intenté. Creo que entonces puedo dar una explicación a mi padre. Tras el rechazo de su primera demanda, prevé presentar otra ante la justicia provincial. A pesar de los riesgos que corre, está dispuesto a ir hasta la Corte Suprema Popular en Pekín, la más alta jurisdicción nacional. Con blusas negras y pañoletas verdes y moradas, unas 250 mujeres se manifestaron en Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco, para protestar por la violencia contra las mujeres durante el aniversario de la independencia de México. Mujeres mexicanas levantaron la voz el miércoles en contra de la violencia machista. En medio de las celebraciones por el aniversario de la independencia de México, unas 250 personas se manifestaron en Guadalajara, segunda ciudad del país. Los manifestantes fueron convocados en redes sociales para exigir justicia por las 187 mujeres que han sido asesinadas en Jalisco en lo que va del año, y de las cuales solo 40 han sido clasificadas como feminicidios. El objetivo del antigrito es manifestarnos por la impunidad y la negligencia de las autoridades ante las violaciones a los derechos humanos, la violencia en general, la corrupción y específicamente en esta marcha feminista en contra de la violencia sexual que se ha dado a lo largo de todos estos años y a lo largo del país. Los manifestantes adoptaron banderas con los colores verde, blanco y morado en vez del rojo de la bandera mexicana para simbolizar la lucha feminista por la igualdad. Una performance también se convirtió en herramienta de protesta pacífica. Venimos con el objetivo de que nos volteen a ver, que mucha gente celebra la independencia de una patria que está manchada de sangre, de una patria que ha cosechado cuerpos. ¿Y qué es lo que queremos? Pues que volteen a ver eso. En México, la violencia contra las mujeres se ha recrudecido en los últimos años, lo que ha generado múltiples protestas. De enero a julio se cuentan 566 feminicidios según cifras oficiales. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 de mediodía con mucho más detalles. A las 7 de la noche nuestra edición estelar. Manténgase informado en nuestra página web costarricamedios.cr. Feliz mañana. Que la pasen bien. ¿Algún día imaginaste estar en un país donde en un par de horas podrías tocar los 4 mundos? Imagina encontrarte en la mañana en una hermosa playa disfrutando de las olas del mar.
a mediodía mirando las imponentes montañas y volcanes, acompañados de una deliciosa comida caliente. Para finalmente, en la noche tener un agradable clima cálido rodeado de la exuberante naturaleza en la selva. Esto es Ecuador, un lugar para sentirte vivo. La ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. Nuestro país está dividido en 82 cantones, cada uno de ellos con sus peculiaridades que lo hacen único. Esta semana en Forjadores, le invitamos a conocer el Cantón de Poás de Alajuela. Forjadores, sábado 19 de septiembre, 3:30 de la tarde.